Muy buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hace 8 días estábamos viendo el método de Ardalan. Ese método de Ardalan, se titula Heurística de Ardalan y sirve para poder ubicar unos centros de comercio dentro de una ciudad, dentro de un departamento, dependiendo de cuáles son las preferencias que se tengan o cuáles son las especialidades que se tengan en materia comercial. En eso vamos a localizar, si es una ciudad, localizar barrios. Obviamente, si es un departamento, localizamos ciudades y también podemos hacer básicamente lo mismo. La distancia entre ciudades o entre barrios determina también un costo. Por eso es necesario que pues, se saque esa distancia. Voy a compartirles nuevamente, no sé si practicaron un poquito el programa de GeoGebra, porque ahí pueden ustedes abordar las distancias de una ciudad a otra. El problema, pues, está en que al ubicar una distancia de una ciudad a otra, en lo que tiene que ver con distancias lineales, también le dicen distancias euclidianas, pues no siempre es así. Digamos que yo puedo estar muy cerca. Un ejemplo, en la parte donde yo vivo, estoy muy cerca a Facatativá o a Mosquera. Pero para salir de acá, debo dar una vuelta muy grande hacia el oriente, devolverme por una avenida y después regresarme. Cuando vengo en bicicleta, es muy fácil porque atravieso toda esa distancia y en 5 minutos estoy acá. Bueno, exagero, 10 minutos estoy acá en la casa, pero cuando debo hacer toda la vuelta, debo pues hacer una vuelta de 1 hora. La distancia en vehículo es de 1 hora, en carro o en moto es de 1 hora, moto un poquito menos, pero básicamente las distancias geográficas en las ciudades no son las mismas que las distancias que están representadas de manera lineal o matemática. Entonces hay que tener en cuenta eso. No me deja abrir una pestaña acá, perfecto, ya. Entonces, abrimos GeoGebra y en este momento vamos a utilizar las distancias lineales. No vamos a utilizar las distancias de carreteras o las distancias como tal de los vehículos, sino solamente distancias lineales. Por ejemplo, aquí yo tendría un punto, localicémoslo, en la ciudad A. Vamos a tener la ciudad o el barrio, dependiendo. B, esta está aquí en la mitad. C y D. Si este punto está acá, este punto está en este punto, simplemente tomamos las distancias dentro de los diferentes puntos. Tenemos 5 ciudades o 5 barrios que están distribuidos por toda la ciudad y lo que vamos a hacer es tomar las distancias. Para eso, ustedes ya saben acá, toman segmentos. El primer segmento es de la A a la B,
de la B a la C, de la C a la D, de la D a la E, de la E a la A nuevamente, de la A a la D, de la D a la B, de la B a la E, a la C y a la A nuevamente. De esa manera tomamos distancias. Nosotros podemos tener aquí la información, por ejemplo, de F. De F. Miremoslo. F. Segmento que tiene 6,08. En este caso podrían ser kilómetros. Entonces, de esa manera la determinaríamos. ¿Qué otra forma hay? Bueno, ustedes ponen un mapa, lo dibujan acá y lo tienen acá y toman distancias calculándolas pues aproximadas. Recuerden que lo pueden hacer así o lo pueden hacer, por ejemplo, hoy en día las herramientas son muy sencillas. Por ejemplo, lo pueden hacer con Google Maps, con Waze, y de esa forma ustedes obviamente obtienen unas distancias ya teniendo en cuenta las vías de transporte. Entonces, le dice el programa, ustedes ponen Waze y dan distancia de A a B, ponen 2 puntos. E inmediatamente Waze les dice cuánto tiempo aproximado se demora usted en llegar. Eso lo pueden hacer también por ahí. Estos modelos son viejitos, estos que les estoy dando yo, pues obviamente no tienen en cuenta los trancones, no tienen en cuenta nada de lo que tenga que ver con las vías, si son vías primarias, secundarias, no tiene nada que ver con eso. Entonces, en este caso, pues, esto es una aproximación que podemos usar, pero si ustedes van a hacer un modelo y quieren ser actuales, van a usar, obviamente, un programa de Google Maps, un programa de Waze, donde les da las distancias exactas, y no solamente las distancias, sino el tiempo, porque ustedes también pueden tomarlo en tiempo, obviamente entre mayor tiempo, mayor distancia, distancia en costos, porque estas distancias que representan, a la final pues representan costos, pero esto es un método viejito. Ustedes lo que van a hacer es tomar un programa de esos, ¿de acuerdo? Para el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, también lo pueden tomar este, no hay ningún problema. Bueno, dijimos que vamos a tomar solamente 4 ciudades, 5 ciudades son muchas, estas son las 4 ciudades. Y tenemos las distancias. Entonces, la distancia de A a B es de 6,08. De A a A, la distancia, ¿cuál es? ¿Qué distancia hay de A a A? ¿Qué número pongo acá? 0. 0. De A a B, ¿qué pongo? 6,08. De A a C, ¿qué segmento es? ¿Qué segmento es? De A a C. ¿El P? El P, muy bien. Segmento P es de 9,22 aproximadamente. 9,22. De A a D, ¿qué segmento es? 8.54 la K. 8,54, muy bien. Ahora, de B a
¿Cuánto hay de B a A? $6,8. Casi. 6,08. ¿Cuánto hay de B a B? 0. 0, muy bien. ¿Y de B a C? ¿Lo sabemos ya? Nos toca ir a GeoGebra. De B a C. 5.09. 5,09. Nos podemos dejar en 0,1 si queremos. De B a D. 7,61. Lo podemos aproximar a 62. Este 7 pasa al 5 a 6 y el 6 pasa al 1 a 2 para aproximar. 7,62. De C a A, ¿cuánto es? 9,21. 9,22, porque es la misma distancia. Los que de pronto no saben de dónde estamos sacando esto, es la misma distancia de A a C que de C a A. Muy bien. De C a B. 5,1. Sí. De C a C. 0. 0, muy bien. Y de C a D. Damián, usted se hace chichi y le quito la esta y no se la pongo más. Suave con Damián, por favor. 47. Un poquito más de paciencia con Damián. Bueno, 4,47. 4,47. De D a 8,54. de D a B. 7,62. ¿Sí? De D a C. 4,47. Y de D a D. 0. 0. Estos costos, la clase pasada los hemos determinado como, si recuerdan, le hemos puesto otro nombre. En este momento le ponemos como población, se tenía, pero en este momento le dejamos como costos. Bueno. La población representa una resta más que una suma. La población representa más una suma que una resta. La distancia en kilómetros representa un costo adicional. Entre mayor distancia, mayor costo adicional de cada uno de las locaciones. Costos sí representa como tal la resta de lo que se debe minimizar. En cambio, la población no. Entonces, por eso en el modelo que teníamos la clase pasada, pues tenía ese error, digamos, porque la población hace parte de un beneficio más que un costo. La cantidad de población suma y no resta. En este caso, los costos es más aproximado para hacer la minimización de esos gastos y costos que tiene el modelo. Entonces, estos costos se ponen como tal los costos de arriendo, de servicios públicos, se ponen los costos de personal, digamos, si hay diferencias, se ponen diferentes costos que podamos representar objetivamente ahí en ese punto. Digamos, si el arriendo es más costoso, pues todo eso se pone en ese punto. Entonces, 1.300, 1.200, este es 1.000, este es 1.500.
La ponderación ya es como la importancia que tiene cada locación. Digamos, en el punto A es muy importante porque hay, digamos, una oficina central de la empresa. Entonces, por eso va a representar un 0,4. Igualmente, esta locación de 1000 va a representar una ponderación alta, 0,3. Perdón, 0,15 y 0,15. No sé si les da, ¿cuánto les da acá en porcentajes? El total. Cuéntenme entonces, ¿cuál es la suma? ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿la suma de cuál? La suma de la ponderación. Eso da 1. Da 1. En porcentaje da un 100%. La idea es que podamos ver como tal que esta ponderación la podemos dar en porcentaje, pero de otro motivo, de otra manera también lo podemos hacer para que dé una ponderación distinta. La idea es que, pues, de esta manera es la forma más sencilla de registrarlo. Otros modelos muchas veces representan de otra manera este porcentaje. Vamos a hacer entonces la tabla como tal de distribución de los barrios de la siguiente manera. Vamos a copiar esta tabla y la vamos a poner aquí abajo. Ya obviamente no hay distancia en kilómetros, vamos a eliminar esta fila. Vamos a poner barrio. Muy bien. En este caso, entonces, tenemos nosotros la multiplicación de los costos y los diferentes costos entre los barrios. Por ejemplo, de A a A, ¿qué multiplicación tienen ustedes? 0 por 1300 por 0,4. Entonces lo vamos a registrar acá. Igual a B7 por, ¿cuánto creen que da? 1300 ¿Cuánto da esa multiplicación? 0. 0. 0, muy bien. Igual, cuando tenemos B, de A a B, entonces tomamos la fila. A a B, ¿qué número tenemos? 6,08, multiplicamos. 6,08 lo multiplicamos por 1300. Solamente uno de estos lo multiplicamos, entonces hay que tener cuidado con eso. 1300 por
0,4. Continuamos. Esta función la podemos dejar de esta manera, siempre y cuando nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar, la letra no la fijamos, pero sí la vamos a fijar el número. Eso también lo pueden hacer con F4, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Dime si. ¿Todos los multiplico por los costos y la ponderación? ¿O solo esos? Después de la B. Costos, si todo se multiplica por costos y ponderación, en ese caso estamos fijando la letra, no el número, estoy haciendo mal. H7. Al fijarlo nosotros el costo, pues nos da B7 Entonces vamos a jalar la fórmula. Tenemos que fijar, ¿qué fijamos? Los números de F7 y G7. Entonces, las columnas, perdón. Al fijar las columnas, le ponemos un numeral y quedan fijas. B7 sí se puede mover. Perfecto. Hacia abajo igual. Como no están fijos los números, ellos bajan, circulan y hacen la multiplicación. Y hacia la derecha igualmente. ¿Qué pasa con la diagonal? Siempre es 0, porque multiplicar B por B siempre da 0 arriba, porque las distancias son nulas. Siempre nos va a dar en la diagonal 0. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas hasta ahí. Yo lo hice con la fórmula de Excel. Vamos a mirarla nuevamente. No sé si aquí alcancen a ver la fórmula que yo... ¿Qué fue lo que hice acá en esta fórmula? Tengo B8, ese sí circula porque va a ir por todo el recorrido de la tabla. Entonces va a circular a medida que yo la voy moviendo por esta tabla. Pero la F no quiero que se mueva, ni tampoco la G, para que no se vaya hacia la derecha. En eso, pues le respondo la pregunta a la persona que me dijo que si en este momento costos y ponderación siempre se multiplican, le respondo de esa manera. Sí. Y de esta manera yo la fijo, poniéndole un signo pesos antes de la F y de la G. ¿De acuerdo? Es para que vayan aprendiendo cómo hacerlo en Excel también. Muy bien. Después de hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuérdenme los que estuvieron en la clase pasada. ¿Qué hacemos después con esta ponderación o con esta multiplicación? ¿Qué hacemos con estos costos que tenemos?
Cuéntenme, ¿qué hacemos con estos costos de cada una de las columnas? Sacamos no sé, si estuvieron en clase pasada. Creo que sumar y sacar la que tiene menor valor. Exacto. Tanto como sacarla no, pero sí. Tanto como sacarla no, pero sí Escogerla. escogerla, seleccionarla como una de nuestras locaciones. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, sumamos, igual, sum, esto está en inglés, entonces se pone sum. Cierro, paréntesis, y arrastro la fórmula. Si alcanzan a ver ustedes ahí, díganme cuál es la menor. La de la A. La A es la menor. Entonces, vamos a colorearla. Muy bien. No vamos a seleccionar la otra como la que tenga menor, sino vamos a seleccionarla dependiendo de las otras locaciones, de las que quedan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién recuerda? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿Qué hacemos con este 3161,6? Tenemos que ir avanzando hacia la derecha dependiendo de nuestros menores costos. En este caso, 3161,6 es el número que está a la izquierda después de seleccionar esta tabla. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos pasar esta tabla a una nueva tabla, pero aquí lo podemos trabajar. Entonces, para que nos quede paso a paso, vamos a trabajar en otra tabla. Entonces, vamos a seleccionar esto. Recuerden que cuando pegamos nosotros una tabla, ¿qué debemos decirle? Si no queremos que nos arrastre las fórmulas donde pegamos, entonces le damos solamente pegar valores. Luego de pegar los valores, lo que vamos a hacer, primero que todo, eliminemos esta columna. Si este valor de B, este que estoy seleccionando aquí, 3162, es menor que 4794, ¿cuál dejo? ¿Cuál de los dos dejo? El 3162. Exacto, es decir, el 4794 lo dejaríamos eliminado y queda 3162. Igualmente, ¿cuál es mayor? ¿El 3162 o el 4441? ¿Cuál es menor? Perdón, la pregunta es esa. Dejo el menor. 3162. 3162. Luego, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es menor? ¿El 0 o el 916? 0. Entonces dejamos el 0. ¿Cuál es menor? ¿El 0 o el 1372?
¿Es menor el 0 o el 1372 es menor el 0? El 0. Muy bien, gracias. ¿Cuál es menor, el 1527 o el 0? 0. Entonces dejamos el 0. Fíjense que aquí no pongo el 0 en la columna de la izquierda, sino dejamos el 0 de la derecha. 0. ¿De acuerdo? ¿Cuál es menor, 1527 o 1341? 1527. 1300. Entonces, ¿qué hago? 341. Dejo el 1341. 1341. Lo dejo ahí donde está, muy bien. Ahora, ¿cuál es menor? ¿Este 1715 o este 1006? El 1006. Entonces dejo el 1006. ¿Cuál es menor? Todo lo comparo con la primera columna. ¿El 1715 o el 0? 0. El 0, entonces dejo esa columna. El total, obviamente, no lo tomo en cuenta y en este 0. momento lo que hago es sumar. Bien. La segunda locación que he escogido es 4168. De esa manera, tengo mi segunda locación. ¿Qué hago luego con la siguiente locación? Pasemos a la derecha. Muy bien. La C ya la seleccionamos, entonces la vamos a eliminar y lo hacemos de la siguiente manera. ¿Cuál es menor? ¿3162 o 3162? Son iguales, dejamos el mismo. ¿Cuál es menor? ¿El 0 o el 0? Son iguales, dejamos el mismo. ¿Cuál es menor? ¿1527 o 1341? 1341. 31. Entonces, dejamos el 1341. Ahora, ¿cuál es menor? ¿El 1715 o el 0? 0. Lo 0. dejamos tal cual está ahí. Muy bien. Y lo que hacemos es seleccionar la siguiente locación. El orden de nuestros barrios para poder sacar como tal la idea es que saquemos un orden para poder localizar nuestras locaciones o nuestros sitios donde vamos a poner un almacén o poner una planta o demás. Entonces, la primera que seleccionamos por minimización de costos, ¿cuál fue? La A.